Saludamos también a nuestra invitada de esta noche en 24, que es la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Melisa Rodríguez. Señora Rodríguez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenida, como siempre, a la Noche en 24. Gracias. Bueno, la actualidad más inmediata, ya lo decíamos en nuestros sumarios y en nuestras portadas esta noche, hace referencia a Gibraltar, con unos términos que no sé si a Ciudadanos le han sorprendido por parte del Reino Unido, pero después de que se conociera el viernes que España, en ese documento de propuestas para la negociación del Consejo Europeo con el Reino Unido, después de saberse que España tendrá derecho de veto de cualquier acuerdo que afecte a Gibraltar, se ha desatado una especie de caja de los truenos en el Reino Unido. ¿Cómo lo ven? No, realmente no entendemos por qué. Gibraltar no es un territorio soberano, con lo cual tiene que estar dentro de las negociaciones que formen parte del Brexit. Nosotros entendemos y nos parece relevante y crucial que España esté dentro de esas negociaciones, puesto que al final la única frontera que tiene Gibraltar no deja de ser la española y, como repito, no es un territorio soberano, con lo cual tendrá que estar en ese proceso de negociación. Se han escuchado, fíjense, menciones a la guerra de las Malvinas. Ha habido un ex líder Tory que ha hecho mención a la posibilidad de que se actúe en este caso como el Reino Unido y como Margaret Thatcher actuó en la guerra de las Malvinas. El ministro de Defensa ha dicho que protegerán Gibraltar hasta las últimas consecuencias. Fabián Picardo ha deslizado la palabra matonismo, refiriéndose a nuestro país, a España. No sé si está de acuerdo con el ministro Dastis, que ha dicho alguien se está poniendo nervioso en Inglaterra o en el Reino Unido, ¿no? Bueno, quizás es que los políticos británicos se están dando cuenta que lo del Brexit no era una broma, que lo de extrapolar los problemas internos de partidos políticos hacia la ciudadanía, traduciéndolos en referéndum de separación, en este caso de la Unión Europea, no son una broma, no son un juego, y la ciudadanía ya se está dando cuenta de qué es lo que realmente se votó, porque hay que recordar que hubo mucha confusión en cuanto a la información, se trató de eslóganes y no de informar realmente bien a la ciudadanía. Yo llamo al pueblo británico a la calma, o a menos que presupongan que no tienen esa capacidad de negociación suficiente como para resolver ese proceso de negociación, y en el caso concreto el de Gibraltar. Hablar de movimientos bélicos me parece del todo improcedente y del todo poco ajustado a la realidad en la que estamos hoy. Apoyará, por tanto, Ciudadanos la posición del Gobierno en este caso, que por otra parte es la consensuada en el Parlamento, me imagino, ¿no? En el Parlamento y en el Parlamento incluso europeo. En materia de política exterior hay mucho consenso en el Parlamento Nacional. Sí que es cierto que nos gustaría que el ministro de Exteriores viniese más a las sesiones de control para poder preguntarle sobre este y otros asuntos, que realmente creo que este será el segundo periodo de sesiones en el que esté en lo que llamamos de legislatura, lo cual es un dato bastante significativo, pero por supuesto que en política exterior y en política nacional que tenga que ver con el exterior hay un amplio consenso en la Cámara y seguiremos trabajando en esa línea. Se nota de todas formas mucha desorientación o confusión en los ciudadanos españoles que viven allí en el Reino Unido y también en los británicos que viven aquí en nuestro país, que incluso se plantean la petición de doble nacionalidad por lo que pueda ocurrir y por la pérdida de garantías y de derechos que tienen siendo ahora ciudadanos comunitarios, ¿no? Bueno, y tiene todo el sentido del mundo. Mis padres vivieron 18 años en el Reino Unido, tenemos familia que todavía vive en el Reino Unido, amigos ingleses que viven, en este caso en mi comunidad autónoma, en Canarias, y que están preocupados. ¿Será esta la clave, la piedra angular de las negociaciones en cuanto a la separación, en cuanto a cómo será ese proceso de negociación del Brexit? Por supuesto que nos preocupan nuestros ciudadanos, los que están en el Reino Unido también. Los habitantes del Reino Unido que están aquí serán la pieza angular, y les digo, en mi caso en concreto, y ya acercándome a lo que nosotros vivimos en mi casa, hay grave preocupación, hay preocupación por esa parte, esos conocidos que están allí, que no saben qué van a hacer, incluso aquellos que están a punto de venirse, los que tienen que cobrar esas pensiones y demás. No solo se trata de la ciudadanía, se trata también de personas que han trabajado muchos años allí y que ahora incluso pueden ver peligrar sus pensiones. Vamos a temas de interés nacional, si le parece. Todos son de interés nacional. Siempre lo es, desde luego. El caso de Gibraltar también lo es, absolutamente. Sí. Pero en este caso la política regional, autonómica, que yo creo que ha avasallado la política nacional en una comunidad autónoma como Murcia, por la situación que se ha producido desde que se ha producido la imputación, la investigación del presidente autonómico, el señor Pedro Antonio Sánchez. La última noticia en relación a los tribunales se ha conocido hoy, esa decisión de un juez de la Audiencia Nacional, de Eloy Velasco, de pedir al Tribunal Superior de Justicia que impute por otro caso distinto, el caso Púnica, al presidente autonómico. Hoy el Partido Popular ha reafirmado su apoyo al señor Sánchez. La moción de censura está planteada, se celebra pasado mañana y el jueves en el Parlamento murciano. ¿Hay alguna posibilidad, lo ve Ciudadanos así, de que pueda cambiar este escenario por alguna de las partes?
que Ciudadanos no apoyara esa moción de censura o que el Partido Popular al final tomara otra decisión distinta? No, nosotros lo hemos tenido claro desde el primer momento. Aquí quien plantea una crisis es aquel que no cumple los pactos que firma en esa comunidad autónoma. No fue Ciudadanos quien le dijo al presidente de Murcia que en campaña electoral dijese a sus electores que si lo imputaban por este caso en concreto se iría. Eso no es culpa de Ciudadanos ni responsabilidad nuestra, responsabilidad del Partido Popular. Nosotros le hemos planteado dos opciones y creo que son bastante razonables. Lo primero, al Partido Popular: cambien ustedes al candidato y no hay ningún tipo de problema, se continúa con la estabilidad, se continúa trabajando por ese pacto que se llegó para que se constituyese esas cortes murcianas. Lamentablemente el Partido Popular o no tiene candidatos que no tengan ningún tipo de vinculación con la imputación o siguen blindando a este candidato que quiere que le diga. Pues es un poco extraño, porque teniendo en cuenta la sensibilidad de la sociedad en este momento, los que puedan llegar a pensar mal pueden pensar que o sabe demasiado o que algo pasa para que haya esta defensa férrea cuando, repito, fue el propio Partido Popular de Murcia que firmó este acuerdo con nosotros. Y en cuanto a la segunda opción, un gobierno de transición con el Partido Socialista para convocar unas elecciones y que se haga en el intercambio desde ahora hasta esas elecciones una auditoría de lo que está sucediendo en Murcia. Está claro, nosotros no vemos un gobierno tripartito, tampoco se trata de las declaraciones que ha hecho hoy un partido en concreto, en este caso Podemos, de aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para estar en el gobierno murciano. No se trata de eso, se trata de ser serios, se trata de ser coherentes. Nosotros creemos que la mejor alternativa son unas elecciones, pero le decimos al Partido Popular: cambie su candidato y a partir de ahí seguiremos trabajando como hasta el momento. Pero para que la moción de censura salga adelante, señora Rodríguez, es necesario que Ciudadanos apoye lo mismo que va a apoyar Podemos. Eso el electorado de Ciudadanos lo va a entender como ustedes lo están explicando. No se trata de que voten los mismos, el concepto es diferente. Nosotros estamos negociando con el Partido Socialista para que sea un gobierno del Partido Socialista técnico que cumpla, que haga esa auditoría y que convoque elecciones en un periodo ya fijado. No se trata de un gobierno con muchos colores políticos que intenten cambiar las políticas en cuestión de un mes. Son planteamientos diferentes. Nosotros les invitamos a que vamos a convocar elecciones. Las distintas encuestas que se han hecho a los murcianos dicen que prefieren, para resolver esta situación, unas elecciones. Pues si el Partido Popular no tiene la capacidad de cumplir con lo que acordó allí en esa comunidad autónoma, en la comunidad autónoma de Murcia, vamos a un proceso electoral. Quizás en este momento algunos están haciendo cuentas, algunos están haciendo números y no les interesa. Pero repito, lo mejor que puede hacer el Partido Popular en este momento es demostrarle a los murcianos que su palabra es real, que cumplen lo que firman, porque en este caso ellos firmaron esto en el pacto de investidura y en la campaña electoral nadie obligó al candidato del Partido Popular a que hiciera esas declaraciones y esos compromisos con su propio electorado. En el momento en que eso ocurriera, dentro de 6 meses, una convocatoria de elecciones anticipadas en Murcia, quedaría aproximadamente 1 año y medio para las siguientes elecciones, que forzosamente tienen que ser en junio, mayo, junio del año 2019. Esto tiene lógica desde el punto de vista de la estabilidad política en una comunidad autónoma como Murcia, que se repitan unas elecciones y volverlas a repetir al cabo de año y pocos meses. Bueno, es que así lo recoge el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma Murciana, que se pueden convocar elecciones anticipadas, pero siempre el siguiente periodo electoral coincidirá con el resto de elecciones autonómicas y municipales planteadas a nivel nacional. Eso es un requerimiento, es un punto de ese Estatuto de Autonomía. Lo que no tiene lógica es que esta crisis la creen partidos que tienen cargos imputados y que no cumplen su palabra, porque aquí la crisis quien la ha creado es aquel que no ha cumplido su palabra. Se planteaba también, es una curiosidad, la posibilidad de modificar el Estatuto para que las elecciones en Murcia pudieran no celebrarse en mayo del año 2019, sino a los 4 años de haberse celebrado estas que ahora serían ya anticipadas de por sí, ¿no? Eso requeriría una reforma del Estatuto de Autonomía donde sería necesario el Partido Popular, porque la mayoría reforzada en el Parlamento murciano lo hace obligatorio, ¿no? Pero ahí ya estamos saltando antes de aprender a caminar. Es una reforma estatutaria. Ahí estamos haciendo saltos mortales antes de aprender a caminar. Si nosotros primero hay que resolver la situación de ahora y luego ya pensar en si se va a hacer o no una modificación del Estatuto de Autonomía. Pero quien esté pensando hoy en la modificación del Estatuto de Autonomía me parece que está en un planeta totalmente diferente al que estamos nosotros y al que están los ciudadanos de Murcia. Se escuchó este planteamiento por parte, no creo recordar por el Partido Socialista, pero no lo digo con total seguridad, pero se escuchó este planteamiento como posibilidad. Lo que pasa que requiere una mayoría reforzada en la Cámara, en la cual es imprescindible el Partido Popular. Yo creo que hay que distinguir entre futuribles y realidades. La realidad ahora, a corto plazo, es resolver
Esta situación se resolverá de aquí a 2 días. Veremos qué es lo que sucederá y luego, una vez tengamos esta solución, iremos hacia el siguiente paso. Pero cuando se empiezan a lanzar distintas ideas felices al aire sin resolver los problemas que están ahora, que nos están afectando, pues básicamente se cae en ser surrealista realmente. Vamos al capítulo presupuestario. El Gobierno ha aprobado en su reunión del pasado viernes los presupuestos generales del Estado. Llegan mañana a las 10 de la mañana a la carrera de San Jerónimo, al Congreso de los Diputados, y comienza la fase de tramitación parlamentaria. Primero habrá una votación de totalidad para ver si son admitidos en el Congreso. Luego ya, en caso de que eso ocurra, pasará el capítulo de enmiendas parciales. El presidente Rajoy ha dicho el sábado que está casi seguro que tiene 175 votos y medio para sacar adelante los presupuestos. Ese medio entendemos que es la abstención de Nueva Canarias, ¿no? Claro, eso lo iba a preguntar, que es precisamente de su tierra, de donde viene ese medio voto. Tiene mucho que decir en estos presupuestos. Ese medio voto que resta. ¿Cómo lo ven desde Ciudadanos? Bueno, nosotros creemos que el deber del partido que está gobernando es acabar de negociar para recabar los apoyos. Ciudadanos ha hecho los deberes, Ciudadanos lo dijo desde un primer momento. Nosotros hemos llegado aquí no para romper este país, sí queremos cambiar muchas políticas, pero eso se hace negociando y trabajando día a día y no manifestándose cada vez que uno tiene la oportunidad. Nosotros hemos tenido un proceso de negociación largo con nuestro equipo económico, concienzudo, teniendo en cuenta los presupuestos que iban a hacer y que había que cumplir con el déficit, pero siempre defendiendo que no se trata a veces de gastar más, sino de saber cómo se tiene que reorientar el gasto. Hemos conseguido unos presupuestos más sociables, sin recortes, sin subidas de impuestos y que al final atiendan a las realidades que a nosotros lo que nos preocupaba era rescatar a la clase media y trabajadora, que ha sido la que ha sufrido todo la mayor presión fiscal de la crisis. Hay efectivamente capítulos como el complemento salarial de 400 euros para los jóvenes, ampliar a un mes el permiso de paternidad, está la tarifa plana. Sí, 4 semanas. A 4 semanas, la tarifa plana para los autónomos, el plan contra la pobreza infantil, son medidas que entienden ustedes podrían ampliar la base de apoyos que tenga este proyecto de presupuestos en el Congreso a partidos de la parte izquierda, podemos decir. Hombre, es que yo creo que cualquier partido que realmente sea consciente con este país lo que querrá es negociar para que los presupuestos salgan adelante, porque no nos sirven de nada las posiciones de aquellos que solo se quejan y luego no quieren sentarse a negociar, porque uno puede estar quejándose todo el día, pero el dinero no se consigue quejándose. Lo hemos demostrado con los permisos de paternidad. Mientras un partido en concreto alzaba la voz y decía que esto no iba a pasar, nosotros callados hemos ido negociando y hemos conseguido que en este año se aumente a 4 semanas y que se vaya aumentando progresivamente a lo largo de la legislatura. Hay que trabajar para hacer las cosas. Nosotros estamos comprometidos no solo con este país, sino también con todos los ciudadanos y por eso hemos llegado a este acuerdo de presupuestos, que por supuesto son más sociales, no hay recortes, no hay subidas de impuestos, porque hay que recordar que para la subida de impuestos sí que se puso de acuerdo el Partido Socialista y el Partido Popular, pero no están reflejados en estos presupuestos, así que entendemos que no tienen por qué no haber apoyos más allá de intereses políticos, pero no en tanto en cuanto al montante de dinero que había y al cómo se puede reorientar el gasto. Si le parece, abro la mesa a mis colegas, así que Manuel Marín, buenas noches. Tuya es la primera pregunta. Muy buenas noches. Buenas noches. Por volver a Murcia. He apuntado que ha repetido 2 o 3 veces la necesidad de que el PP en Murcia sea coherente, ¿no? Sea coherente respecto al compromiso del presidente de haber firmado un acuerdo que ahora dicen ustedes que no respeta. Pero yo hay una cosa que sigo sin entender respecto a Ciudadanos y respecto a la coherencia. Si el listón de las responsabilidades políticas de un cargo político por corrupción es la imputación, ¿por qué se exige en Murcia y no se exige así en otras comunidades autónomas como Andalucía, donde colaboran con el gobierno, en este caso del Partido Socialista, y han existido cargos públicos por corrupción de los que no han exigido la dimisión? ¿Cómo explica Ciudadanos esto que entiendo yo como una doble vara de medir? Yo le voy a dar la vuelta a ese doble rasero o a esa doble vara de medir. En el acuerdo que se firmó para la Comunidad Autónoma de Murcia se habló de imputación, no se habló en ningún caso de juicio oral. Con lo cual, lo que firmó el Partido Popular era que iba a renunciar a su cargo si se llegaba o si se le imputaba. Y él en campaña electoral, además... Yo eso lo entiendo, él propiamente dijo que iba a renunciar si se le imputaba por este caso en concreto. Vamos a ver quién tiene el doble rasero. Vámonos a la Comunidad de Madrid. Los eliminan o los quitan de sus listas ante la menor duda. Quizás quien está teniendo el doble rasero no es precisamente Ciudadanos, quizás en este caso es el Partido Popular, pero repito, lo que se ha firmado en Murcia, comunidades, lo que exigen en otras, hay un doble rasero. Lo que se ha firmado en Murcia
es lo que no se está cumpliendo, que es lo que no está cumpliendo el Partido Popular. Si no estaba de acuerdo con ese parámetro, si quería incluir en lugar de la imputación el juicio oral, el momento era cuando se estaba negociando. Pero ¿cuál es la opinión de Ciudadanos? ¿Imputación o juicio oral? ¿Cuál es la opinión de Ciudadanos respecto a un criterio unitario respecto a todos? Independientemente de que en Murcia, y tiene razón, se ha firmado un compromiso que es verdad no se cumple, pero yo entiendo que en unas comunidades exigen ustedes una cosa, independientemente de lo que se haya firmado, y en otras no. Es decir, yo le pregunto a usted genéricamente, vamos a olvidar si quiere Murcia, ¿cuál es el momento en el que un cargo público imputado por corrupción tiene que marcharse? ¿En el momento de esa imputación, en el momento de apertura de juicio oral, el momento de la condena? ¿En qué momento? Porque yo sí veo que ustedes en este caso tienen discursos diferentes. Yo discúlpeme que discrepe con usted, pero yo no creo que tengamos discursos diferentes. Hemos presentado una ley ómnibus anticorrupción en el Congreso de los Diputados que esperamos que se tramite cuanto antes, pero cuando habla de Andalucía, habla de Murcia, yo le hablo de Madrid, realmente, y lo expongo abiertamente, Chávez y Griñán hoy no están en su lugar gracias a Ciudadanos. En el acuerdo de Murcia fue el Partido Popular quien firmó eso. Gracias a Ciudadanos, sí. Y tendrá que irse. En el Ayuntamiento, en la Comunidad de Madrid, no hay imputados en las listas gracias a Ciudadanos. Realmente creo que quien tiene el doble rasero no es precisamente Ciudadanos. Nosotros tenemos una lucha frontal contra la corrupción política porque se lo debemos a todos nuestros electores, así que permítame que discrepe en cuanto al doble rasero. Juan de, tú dirás. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo, por variar, voy a seguir con Murcia. Vale. Por aquello de cambiar un poco el asunto. No, pero es una pregunta muy concreta. Si el presidente Pedro Antonio Sánchez dimite antes de que se vote la moción de censura, ¿qué hará en ese caso Ciudadanos? ¿No habrá moción de censura? Es decir, tiene un límite, si se produce antes de la votación, no habrá moción de censura. Y luego, en el supuesto caso de que no lo haga, ¿ustedes apoyarán a un gobierno de PSOE con Podemos, es decir, un gobierno en el que participe Podemos? ¿Estarán apoyando a ese gobierno? Dicen que para que haya elecciones, pero claro, el compromiso de que haya elecciones, el propio estatuto dice que tienen que pasar al menos 12 meses. Y claro, justo. Y claro, es un poco justo 12 meses más luego un año y medio, como ha recordado antes Víctor, para luego ya las siguientes elecciones, pues sería agotar la legislatura en un gobierno de PSOE y Podemos apoyado por Ciudadanos. En ese caso, bueno, pues ¿qué harían, no? Nosotros lo tenemos claro. Si el presidente del Partido Popular dimite, no hay moción de censura. Vale. Eso yo creo que está meridianamente claro y lo hemos dicho desde el primer momento. Nosotros nunca quisimos llegar a una moción de censura. Le dijimos al Partido Popular que hiciera dimitir a su cargo. Bueno, moción de censura hay en cualquier caso. Lamentable. La moción de censura hay en cualquier caso. La ha presentado el PSOE. Sí, pero lo que... No saldría adelante, ¿no? Exacto. Lo que le planteábamos al Partido Popular era que nos hubiésemos ahorrado todo este periplo si hubiesen cumplido el acuerdo. Tan sencillo como esto. En cuanto a lo segundo, hay disparidad de criterios en cuanto a otras formaciones políticas. Yo le digo lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos negociando con el Partido Socialista. Estamos proponiendo y poniendo sobre la mesa que haya un gobierno de transición. No estamos hablando de gobierno tripartito, de un gobierno que sea del Partido Socialista, que ejecute una auditoría y que se comprometa en X meses, firmado, a convocar elecciones para que sean los murcianos los que decidan. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Luego, Podemos tiene muchas versiones entre ellos. Hoy de repente unos dicen que quieren entrar en gobierno, pero el señor Alberto Garzón dijo hace un día y medio o hace 2 días que creía que lo mejor para los murcianos eran unas elecciones. Y yo no sé lo que está negociando otro partido. Yo le digo lo que estamos haciendo nosotros y es ser responsables con los murcianos, saber y decir que no queremos que se aprovechen o que sean oportunistas para intentar ser presidentes por un día distintas fuerzas políticas. Se trata de ser responsables, de ser serios, de que si no se cumple el acuerdo por un lado, pues habrá que buscar soluciones y hoy Ciudadanos está negociando con el Partido Socialista para esta segunda opción. ¿Chema? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Murcia también? Le prometo que voy a preguntarle por otra cosa también, por otra cosa, pero un detalle más, aprovechando las intervenciones de los compañeros y ya que la tengo tan cerca. Hombre, ustedes el documento lo tienen firmado con el Partido Popular. Quien ha incumplido es el Partido Popular y por eso ustedes le tienen hechas estas advertencias. Que yo sepa, ustedes no tienen ningún acuerdo con el Partido Socialista ni, por supuesto, con Podemos. Por lo tanto, lo que haga el Partido Socialista o no, eso es cosa suya. Lo que está claro es que si el Partido Socialista mantiene su moción de censura, está en su mano, en la de ustedes, dando por hecho que ya ha dejado descartado. Si el PP mueve pieza y cae el señor Pedro Antonio Sánchez, pues a otra cosa, el PSOE podría mantener su moción de censura sabiendo de que esa moción de censura no iba a salir, pero quiero decirles que el PSOE mantiene su moción de censura y ustedes o la votan o no la votan. Otra cosa es decir, no, es que tiene que ser para esto, no, que yo sepa, en eso no hay ningún documento firmado y por lo tanto aquí estamos hablando de la pura política.
colectiva. Y me interesaba mucho saber, porque tuvimos ocasión de tratarlo también en esta mesa con un colega suyo, con Alberto Garzón, del Congreso de los Diputados, a propósito de la regulación de la eutanasia. ¿Alberto Garzón? Sí, Alberto Garzón, el diputado. Colega como diputado, ¿no? Colega parlamentario. Ah, vale. Digo, yo creo que son colegas los diputados. Somos compañeros, pues político, sí, ¿no? y tenemos buena relación entre Bueno, todos, pues la verdad. esa es la cuestión. Digo que su colega Alberto Garzón defendió aquí que iban a plantear la moción de... ¿en qué estaré yo pensando? La regulación de la ley de eutanasia y posteriormente ha salido adelante una iniciativa de regulación de la muerte digna que no regula o no recoge la eutanasia, etcétera, a iniciativa de ustedes que ha sido pues debidamente consensuada. ¿Cómo va a quedar la regulación de una materia tan sensible como el derecho a una muerte digna? En el primer tema que comentaba, que era Murcia también, decirle que a día de hoy no hay nada firmado, pero estamos negociando con el Partido Socialista. Estamos en ello, estamos negociando con el Partido Socialista. En cuanto a la dignidad al final de la vida, lo que planteaba Podemos era la eutanasia, lo que nosotros denominamos suicidio asistido. Y de hecho solamente hay precedentes en Europa, en la ley holandesa, que además trae muchas contradicciones. Les voy a poner un ejemplo que a lo mejor es un poco cruel o crudo, pero que es la realidad de lo que escondía esta ley que planteaba Podemos. Un ejemplo, una chica que sufrió determinadas vejaciones a lo largo de su infancia, acabó con problemas psiquiátricos, ingresada en un centro psiquiátrico y que a los 20 años de edad su psiquiatra decidió que se la podía eutanasiar, puesto que pensaba que era para toda la vida y que no se iba a recuperar. Eso es lo que estaba escondido en la ley que ha presentado Podemos. Nosotros lo que queremos es que se refuercen los cuidados paliativos, que no se deje a ninguno de nuestros ciudadanos agonizar al final de la vida, que haya una dignidad al final de la vida, que igual que nos gusta tener dignidad en todo el proceso de nuestra vida, también tenemos el deber de dársela. Y creo que ahí nuestro ponente, el señor Paco Igea, médico y que ha pasado muchos casos de ver cómo pacientes con ELA agonizan hasta el último día, por supuesto que nosotros estamos comprometidos, pero una cosa es la dignidad al final de la vida y ayudar a que las personas se vayan en paz, y otra cosa es dejar en responsabilidades externas o asistir o dar pie al suicidio asistido, que es lo que estaba proponiendo Podemos, y creo que con el ejemplo que acabo de poner sobre la mesa que ha sucedido en Holanda queda claro cuál es la diferencia entre una propuesta y la otra. ¿Quién tomará la decisión en el supuesto de ustedes? Hombre, pues entiendo que será la propia... No, entiendo, no, son ustedes los que hacen las leyes. O sea, digo, ¿quién plantea que tome la decisión de aplicar los paliativos que faciliten el tránsito? Pues está claro que será o el responsable legal de esa persona, o en un caso concreto tendrá que ser criterio cruzado, pero ni de ninguna de las maneras un personal o un profesional podrá decidir si suicidar, matar a una persona que no esté agonizando, sino que entendía que era lo que proponía Podemos, que esa enfermedad va a ser para toda la vida. Decidir matar a una persona, es que eso no tiene ni pies ni cabeza, ni además obedece a ninguna, por lo menos a ningún tipo de esperanza dentro de las que yo tengo, por lo menos en mi vida. Carmen. Buenas noches. Buenas noches. Yo le voy a insistir en Murcia porque al final de esta semana se decide el futuro de ese gobierno. Una precisión sobre la pregunta de mi compañero, colega, como dice el Juan de, y es si en el mismo debate de la moción de censura, cuando se tiene antes de que se vote, en el momento que se vote, no sé exactamente regulado estatutariamente, es el presidente de Murcia el que dice me retiro y que se abra un proceso, la presidenta de la Asamblea abrirá las consultas con todos ustedes y se presente otro candidato del PP, ahí retirarían su apoyo a la moción de censura del Partido Socialista y sea cual sea el candidato que presente el PP, apoyarán ese candidato simplemente porque ya es otro candidato. Digo, en el mismo debate de la moción de censura. Y luego, a ver, nadie de los que estamos, ninguno de los que estamos en esta mesa vamos a entrar a discutir con usted si el PP ha incumplido su compromiso. Sí, el PP, que no es el debate, no estamos debatiendo sobre eso, el PP ha incumplido su compromiso en Murcia, partimos de ahí. Pero ahora vamos al teatro en el que todos los partidos han convertido, yo creo, un poco el tema este de la lucha contra la corrupción en la medida en que necesitan dar respuesta a una desafección de la ciudadanía y una demanda de que se hagan cosas. Porque ¿usted cómo me explica que lo que es su gran ley anticorrupción en el Congreso de los Diputados plantee que el momento en el que tiene que apartarse un cargo público sea en el del juicio oral, lo que supondría que el presidente de Murcia no tendría que irse en estos momentos, y esa es su gran ley estrella, y sin embargo en Murcia hayan firmado otro compromiso? ¿Por qué eso no lo han trasladado al Congreso de los Diputados si, como usted está explicando en esta mesa, es clave y fundamental? En cuanto a lo primero, yo no creo que el Partido Popular llegue hasta el último segundo para decidir cambiar el candidato, y
cualquier candidato, sea cual sea, hombre, ¿no? Si está imputado por corrupción política, no, hombre, pues por supuesto que no. No le digo no estamos por hablando, supuesto. no estoy frivolizando de esa manera, no me refiero, sino que se presente otro candidato o candidata al Partido Popular, pero póngase en ese escenario, porque sí puede darse. ¿En ese escenario ustedes apoyarían ese candidato? Nosotros mantenemos a día de hoy las conversaciones con una parte y con la otra, insistiéndole al Partido Popular que nuestra misión no es quitar al Partido Popular del gobierno. Nuestra misión es que se cumpla un acuerdo que nadie le obligó a firmar, que firmó porque quiso y además que sea consecuente con lo que ha dicho hacia sus electores, que nadie le obligó a decir, porque ahí ni siquiera había acuerdo con Ciudadanos. Con lo cual nosotros lo que estamos pidiendo es que sea consecuente con lo que hayan hecho y que si el Partido Popular quiere seguir en el gobierno, cosa que nosotros no estamos cuestionando, él quite a su candidato y ponga a otro candidato que no esté imputado por corrupción política, y no habrá moción de censura y no habrán elecciones y seguiremos con estabilidad en el gobierno de Murcia haciendo cumplir los presupuestos que se han pactado con Ciudadanos y el Partido Popular en la Comunidad Autónoma de Murcia. En cuanto a la lucha anticorrupción, sí que es cierto que en nuestra ley ómnibus está la apertura de juicio oral, pero es que lo que se firmó en Murcia no fue la apertura de juicio oral, es un acuerdo que está firmado entre dos partidos con un condicionante. Si el Partido Popular hubiese querido en ese momento poner apertura de juicio oral, lo hubiese dicho, pero es que en este caso no hizo absolutamente nada. Usted está diciendo que el Partido Popular sea consecuente con lo firmado. Es que, ¿y ustedes por qué no son en la comunidad autónoma de Murcia? Bueno, pero al final la lucha contra la corrupción da igual que sea en Murcia, que sea en Madrid o que sea a nivel nacional, porque ustedes no han sido consecuentes. Tiene más valor una ley que se va a aprobar en el Congreso de los Diputados, porque entonces ustedes no han sido consecuentes con ese acuerdo firmado en chiquitito en Murcia y lo han trasladado a nivel nacional para que tenga valor para toda España. Es que es una contradicción absoluta. No es una contradicción. Cuando nuestra ley salga adelante se establecerá un criterio nacional que afectará directamente a todas las comunidades autónomas y no tendrán que haber mini pactos en cada comunidad autónoma la apertura de juicio para que cambien cuando se establezca. Pero es que en el caso de Murcia las negociaciones se llevaron de esta manera y no hay ninguna contradicción. ¿Por qué en la comunidad autónoma, porque en la comunidad autónoma de Madrid no van imputados en las listas sin que se les abra juicio oral? Es que eso lo decide el Partido Popular, gracias a Ciudadanos que en Murcia, también. donde juegan todos están jugando con sus intereses de partido. Eso es lo que a ustedes les interesaba desde el punto de vista partidista, pero que sin embargo en el Congreso de los Diputados, por otro criterio que no es difícil, que es imposible de entender, salvo que piensen que esa ley no va a salir adelante si rebajan el criterio, han decidido cambiar su posición y tendrá más valor a nivel... Absolutamente. Por favor, pero si en Murcia han firmado una cosa a lo que da muchísimo valor y no han sido capaces de trasladarlo al Congreso de los Diputados con la intención de que tenga valor a nivel nacional, ¿cómo me puede decir que no han cambiado de opinión? No hemos cambiado de opinión. Nosotros hemos presentado nuestra ley que esperamos que salga y que se acaben los mini pactos o los pactos en cada comunidad autónoma con un criterio general, pero le digo, en la Comunidad Autónoma de Madrid hemos pactado exactamente lo mismo y no hay ningún solo imputado, ni siquiera en las listas electorales del Partido Popular. Sin embargo, en la Comunidad Autónoma de Murcia le están haciendo una defensa férrea a un señor que firmó porque quiso. Porque es que nadie le obligó. Sino se firman acuerdos o compromisos que tengan un valor, porque un partido entiende que eso es eso es el nivel que se tiene que exigir. Si su ley del Congreso, si la ley del Congreso de los Diputados estuviese vigente, usted ahora mismo no podría sostener este discurso aquí, porque el presidente de Murcia no tendría que dimitir. El listón de la Comunidad Autónoma de Murcia ni siquiera lo llegó a poner Ciudadanos, porque hay que recordar que lo puso el propio Partido Popular y el propio candidato a presidencia en la campaña electoral, porque podemos tirar de hemeroteca y ver la campaña en la cual él decía en su campaña sin pacto con Ciudadanos que en el caso de que fuese imputado por el caso auditorio, que es el que estamos tratando en este momento, él se iría. Pero porque ustedes ya estaban exigiendo también en campaña electoral. Eso fue en campaña electoral. Claro, me va a decir que nosotros le escribimos los discursos al señor. No, pero ustedes ya estaban, estaban haciendo también una campaña electoral sostenida en ese principio que luego no han trasladado al Congreso de los Diputados. No tiene ningún tipo de sentido. Estamos ya dando vueltas. A ver, dejemos acabar a nuestra invitada. Él puso su listón, lo puso el que hoy es presidente de Murcia, lo puso él solo porque quiso. En su campaña electoral nosotros trasladamos su propio compromiso personal al acuerdo y el Partido Popular estuvo de acuerdo y lo firmó. Me está diciendo que es una decisión del PP, no es decisión, estoy diciendo que el listón un criterio que fije Ciudadanos. Le estoy diciendo que le estoy diciendo, si me permite, que el listón, quien puso el listón alto en Murcia no fue solamente Ciudadanos, aquí el propio Partido Popular, sin que nadie se lo preguntase antes, ya lo hizo. Nosotros lo que hicimos fue, usted está diciendo esto, perfecto, vamos al pacto de investidura y ahí está. Si no hubiesen querido firmarlo, no lo hubiesen firmado y hubiesen negociado de todas formas, yo no estoy cuestionando el criterio. Tenemos que acabar,
cuestionando que ese criterio que ustedes defienden en Murcia no lo hayan trasladado Yo creo al Congreso. que- No estoy yo creo que criticando ni cuestionando el criterio. Ha que el criterio explicado puede ser Melissa válido. Rodríguez la posición de Ciudadanos, por mucho que volvamos a insistir, sí, 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 creo que quedan claras las Está clara, posiciones sí. y bueno, pues ahí queda el asunto. Hemos hablado también de Gibraltar, hemos hablado también de presupuestos generales del Estado, pero la actualidad, señora Rodríguez, manda y lo que va a ocurrir y lo que ha ocurrido ya en Murcia estas semanas, pues es la actualidad más importante y más, digamos, más perentoria. Ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos esta noche y hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes y que tengan todos una muy buena noche. Muchas gracias, igualmente. Gracias.